corresponde netamente a conocimientos que a ustedes les va a servir para más adelante, para la educación superior, ¿no? Entonces es necesario que conozcan la información suficiente, en este caso para tercero, y ir avanzando en su vida académica. Ahora, la clase es que lo vamos a hacer con mi persona, seguramente en otras áreas igual. No vamos a, digámoslo, no hay dictado, por lo común voy a presentar el PPT y voy explicando el tema, ¿no? Voy explicando, ejemplificando. Ustedes en su casita o en el lugar donde se encuentran van tomando apuntes. Es la sugerencia que ustedes tomen apuntes como estudiantes que son, ¿no? Tomar apuntes. Se pueden apoyar en su módulo. Algunos lo tienen en forma impresa, otros lo tienen en forma seguramente digital, pero igual lo vamos a ir desarrollando de acuerdo a nuestro módulo. ¿Sí? A ver, Lisbeth me dice, no, Lisbeth me indica que no me entiende. Buenos días, ¿no se escucha mi audio? Disculpa. Sí, profe, no se escucha muy bien, se escucha intercortado. A ver, todos me están escuchando así, quiero que a ver. No se escucha bien. No se escucha bien. No se le entiende ni palabras, no. Bien, voy a salir. No, no se le... habla una palabra y se le escucha la mitad, no, no sé, así yo escucho en mi audio, pero no sé si las demás personas también escuchan lo mismo. Escucho bien, Voy a hacer lo siguiente, voy a salir y nuevamente voy a ingresar, ¿ya? Puede ser que sea mi señal, voy a entrar y nuevamente un ratito salgo y entro, por favor. Muy bien, ahora espero que se me escuche mejor. Vamos a continuar entonces. Les decía, a ver, ¿me escuchan ahora? ¿Cómo me escuchan? Por favor, un poco me confirman mi audio. Sí, profesor, se le escucha claro. Sí, Ya me escucho bien, profesor. Ok, si me están escuchando bien, entonces, bueno, porque por lo común yo lo tengo Hola, Rosy, dime, Flor. Rosy, no te escuché. No, profe, se le escucha bien. Ok, gracias, hija. Muy bien. Entonces le decía, como preámbulo, por favor, Edith, dime y Edith. Te escucho, Edith. Edith. Bien. No, profesor, le iba a decir que se escucha muy bien también. Ok, gracias. Entonces le decía, por favor, como tema de introducción, siempre tomar apuntes. Es necesario que ustedes tomen apuntes. Como estudiantes que son en un cuaderno, pues no necesariamente nuevo, un blogcito pueden usarlo para tomar apuntes por cada tema que van desarrollando, no en el área de comunicación, sino en las demás áreas, porque ese es el trabajo como estudiantes que somos, porque muchas veces nuestra memoria nos es infiel, nos olvidamos y pues sale todo mal, ¿no? Entonces, eso es importante. Por lo demás, tienen toda la predisposición de ir preguntando cualquier duda, inquietud que se van generando durante la sesión de clase. Van preguntando porque muchas veces cuando presento la pantalla ya no los puedo ver a ustedes. Entonces, dicen, profesor, disculpe, esta parte no logré entender, con toda la confianza del mundo. ¿Ya, chicos? Muy bien, dicho esto, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, indicándoles que en este bimestre, que corresponde al primer bimestre, vamos a llevar netamente lo que es teoría literaria, ¿ya? Teoría literaria
¿Qué amerita en este caso conocer todo lo que respecta al tema de literatura? ¿Ya? Todo lo que es el tema de literatura, que muchas veces, bueno, ahora en forma general en los colegios no se profundiza mucho, pero muchas veces cuando alguno de ustedes va a estudiar alguna carrera, para una profesión, sea profesional o técnico, les va a servir, ¿no? De mucha utilidad. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a partir hablando de lo que es el tema de literatura, que es, digámoslo, un componente del área de comunicación. Recordemos que comunicación, por lo común, tiene 4 componentes. Lo que es literatura, lo que es gramática, lo que es razonamiento verbal y lo que es comprensión de lectura. Entonces, en este bimestre, seguramente en 2 o 3 sesiones vamos a desarrollar teoría literaria y la última, vamos a ver cómo vamos en función del tiempo. La última parte vamos a un poco de razonamiento verbal, ¿no? Bien, entonces vamos con nuestro tema. ¿Se ve mi pantalla, queridos chicos, chicas? ¿Se observa mi pantalla? Sí se ve, ¿no? Hola. Sí, profe. Sí, profesor. Ok, gracias. Sí, se ve. A ver, un momentito, por favor, ¿alguien quiere ingresar a clases? Muy bien, vamos chicos. Bien, el tema de literatura es un tema conocido seguramente, al menos por nombre, por cada uno de ustedes, porque ustedes ya han estudiado, están en este caso ingresando al tercero de secundaria. Y el tema de literatura tiene mucho que ver. Antes, en mi época, cuando yo era estudiante, el que conocía literatura, pues se considera como el hombre culto, ¿no? Si tú hablas de literatura y cogías temas de literatura, pues era para sorprender a los demás. Seguramente ahora un poco que las ciencias han avanzado un poco más y se pone bastante énfasis en lo que es matemática, física, por ese lado. Pero igual, las letras siguen vigentes en este punto. A ver, un poco para ir platicando con ustedes. Les pregunto, ¿la literatura será ciencia o será arte? ¿Cómo lo ven ustedes? Arte, profesor. No dice que es arte, ya. Ciencias. Ciencias, correcto. Y entonces ahí ya. Ciencias, profesor. Ciencias, muy bien. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿alguien más que quiere participar? Arte, profesor. Arte. Muy bien. A ver, vamos a dilucidar esa profesor. duda, ¿ya? Dilucidamos esa inquietud que siempre surge en nosotros cuando somos estudiantes, porque en las otras áreas, matemática, química, física, biología, historia, gramática, etcétera, etcétera, son, digamos, conocimientos científicos. Pero cuando hablamos de arte, queridos alumnos, digamos, cuando hablamos de arte, nos vamos a ubicar netamente en el punto de literatura. Es decir, literatura, para partir, es arte, ¿ah? Es arte. ¿Por qué, profe? Porque el escritor va a buscar la belleza, va a buscar la estética con las palabras, en este caso, los que hablamos español con el español, para poder deleitar al lector. Es decir, que lee poema, novela, cuento, etcétera, etcétera, al leer un texto literario, deleite, disfrute. Es como tú, ustedes en casa, por ejemplo, ven una película, y después de ver ese, wow, qué bonita película, me gustó esa película, ¿no? Igual, en el tema de literatura, cuando ustedes lean una obra. Profe, no me escucha bien. ¿Hola? No se escucha bien, profe. A ver, los demás me escuchan bien, me parece. Seguro es su señal, profe. Sí, profesor, sí se escucha muy bien. Sí, profesor, Debe sí se ser. escucha. A ver, hijita, Yo lo lo que no me escucho está bien. escuchando bien, lo que no me está escuchando bien, lo que te pido es un poco salgas de clases y vuelvas a ingresar. Puede ser tu señal de internet, porque como dije, acabo de conectarlo el cable, lo he cableado a mi laptop para que no me falle la señal. Entonces tengo los megas completos, estoy viendo acá, no me está fallando la señal. A ver, si puedes salir de clases e ingresar nuevamente. Bien, entonces seguimos ya, chicos. Entonces, indicamos en este punto
que cualquier escritor, poeta, novelista, narrador, va a usar las palabras con el fin de deleitar al lector. Ese es el fin. Entonces decimos que la literatura etimológicamente proviene del latín literae, ¿ya? Esta es su procedencia. Es de origen romano, del Roma, de la lengua latina, ¿no? Y literae significa letra. No hay que olvidarnos eso, ¿ya? Significa letra. Es decir, cuando ya vamos a definir, vamos a indicar que la literatura, ojo, acá está, es el arte de transmitir, ¿qué cosa? Sentimientos, obviamente, y expresar ideas a través del lenguaje, ¿no? En este caso de las palabras, ¿no? Puede ser en forma escrita, que es la que se usa más en la actualidad, o en forma oral, cuando se usaba antes de la invención de la escritura, ¿no? En un mundo en que se rige, es ficcional y todo es posible. Cuando decimos ficcional, nos referimos a la ficción, a lo que no existe, a lo que pues está en nuestras creencias, ¿no? Por ejemplo, un poco para ver, ¿ya, chicos? Un poco para dilucidar del tema de que literatura es ciencia o arte. Por ejemplo, acá en Ancash, en Huaraz, hay un cuento muy conocido y de un escritor que seguramente por ahí quizás lo han leído, que se llama Oscar Colchao Lucio. Es un escritor peruano, de acá de Ancash. Escribió una obra que se llama, un cuentito que se llama Cuya Cuya. ¿Ya? Fíjense el tenor. Ahí nos damos cuenta que literatura no es ciencia, sino es arte. Es la historia de dos muchachos, una chica y chico. El muchacho estaba enamorado, el muchacho que se llamaba Paliaco, está enamorado de otra chica que se llamaba Floria. Pero Floria estaba interesada en otro muchacho. Así que Paliaco un día le dice a un amigo mayor, grande, ya le dice, mira, yo estoy enamorada de la Floria, pero la Floria no me quiere, está enamorada del otro chico. Entonces ese amigo le dice a Paliaco, mira, para que él te quiera Floria, dele cuya cuya. ¿Y qué es cuya cuya? Le dice, mira, vas a cazar un ave que se llama tuctupillín, lo vas a sacar su corazón, lo vas a hacer secar, lo combinas con flor azularia y se lo das de tomar o beber, ¿no? Comer en otros, o también se puede comer, pero la idea es que debe ingerirlo. Bien. Profesor, disculpe la interrupción. Dime. Disculpe, ¿qué es cuya cuya? Ahora vamos a llegar. Ahora les explico en qué es cuya cuya, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó el muchacho? El muchacho cazó el pajarito, los hizo secar y no sabía cómo dárselo a Paliaco, ¿no? Digo, a Floria. Reitero, cuya cuya es un brebaje preparado le cazaron, en este caso preparado por cualquier persona, porque no en ese momento es un chamán, un brujo. Simplemente tenés que cazar el pájaro tuctupín, sacarlo su corazón, hacerlo secar y pues eso combinarlo con una flor que se llama azularia. Ese polvito tenés que darle a la persona que quieres. Bien, el muchacho ya lo tenía su cuya cuya, pero no sabía cómo dárselo. Así que dice que un día se encontraba Floria, estaba, digámoslo, exprimiendo, sacando leche de su vaquita y pues estaba peleando con el becerro que no lo dejaba sacar la leche. Así que Paliaco le dice a Floria, te voy a ayudar a coger tu becerro, ¿no? Bueno, Floria le dice, no quiero que me fastidies, sigue tu camino. Paliaco insiste, se acerca y se pone a coger la vaquita, ¿no? Digo, el becerrito. Y en eso aprovecha para que Paliaco lo echa el cuya cuya en la leche. Seguramente esa leche se llevó a su casa Floria, se tomaron todos, pero el asunto es que Paliaco y Floria se casaron. Tuvieron 3 hijos. Y ya cuando estuvieron de viejitos, seguramente 50, 60 años, un día le pregunta, bueno, le hace recordar a Flor y le dice, ¿te recuerdas que tú no me querías? Sí, le dice. Ah, pues estaba enamorada del otro chico. Sí, le dice, de ese cara de sapo,
Estabas enamorada y tú no me querías y siempre me despreciabas. Sí, pues, pero para que me quieras, si yo te di cuya cuya, pues no solamente tú me quieres, sino también tus padres, porque todos se tomaron la leche. Fíjense, el tema ahí vemos cómo ese cuya cuya va a sufrir efectos para conquistar el amor de una persona, ¿no? Ahora, eso no es científico. ¿Por qué, profe? Porque ningún médico, por ejemplo, hace pues o alguna persona, algún científico hace pues que existe el cuya cuya. No existe simplemente el cuya cuya. Ahora dice, pues ya nada, brujería, un médico no te va a curar de brujería, como ejemplo, ¿no? Entonces, eso simplemente el autor coge una idea, lo hace este tema de la ficción, lo hace ficción, en este caso, y eso es literatura, ¿no? Por ejemplo, acá seguramente ustedes han visto esta saga de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? En la que hay hechizos, hay fenómenos de tipo paranormal, ¿no? Hay elementos fantásticos, sus personajes son monstruos o criaturas, y ya saben, hasta vuelan, ¿no? Entonces, eso es literatura, chicos? Bien. Ahora, cuando hablamos de la literatura, queridos alumnos, tenemos que tener en cuenta la historia de la literatura. O sea, ¿no? ¿Desde dónde surge la literatura? Bueno, su datación es muy antigua, ¿no? Viene desde la Grecia, más que Grecia, viene de la China, de la India, viene de los sumerios con la obra Gilgamesh, que son obras de mayor antigüedad que podemos encontrar en la literatura. Entonces, ahí parte y ha tenido pues un proceso evolutivo la literatura hasta ahora, ¿no? Entonces, como una disciplina, vamos a ver algo de historia literaria en la que como disciplina de científica, ahí sí es disciplina científica, ¿no? Se estudia textos literarios insertados en su contexto tanto histórico, social, cultural, ¿no? También lo que vamos a estudiar en este bimestre hemos indicado teoría literaria, ¿no? Y que es un conjunto de recursos interdisciplinarios, ¿no? Para elaborar una metodología que sirve para analizar las obras literarias, ¿no? Como por ejemplo el realismo, el clasicismo, etcétera, etcétera, ¿no? La crítica literaria es un procedimiento para juzgar que es buena o es mala una obra, ¿no? Sirve para distinguir, explicar, interpretar un texto literario. Ahora, para hacer crítica literaria, acá sí hay que tener en cuenta, ¿no? Recordemos que para escribir un cuento, una poesía, una novela, no necesariamente tenemos que ir a una universidad. No. Muchos escritores se han conocido sobre la faz de la Tierra, son personas que ni siquiera terminaron la secundaria. Hubo, ¿no? Hubo esas excepciones. Entonces, pero sí, para hacer crítica literaria, sí, acá sí hay que estudiar, ¿no? O sea, no cualquiera de nosotros puede ser crítica literaria, hay que ser duchos en obras literarias, hay que leer bastante y ahí podemos ser crítica literaria, porque el crítico es la persona que va a decir esta obra es excelsa, es bonita, es hermosa, o simplemente dice, bueno, esta obra no sirve, va al tacho, ¿no? Los críticos tienen ese poder, ¿no? De lograr levantar una obra literaria o simplemente pase por desapercibido. Seguimos acá. Antes de pasar a este punto, queridos alumnos, un pequeño detalle. Estamos indicando que la literatura es arte, ¿ya? La literatura es arte. No hay que olvidarnos eso. Pero aparte de la literatura, hay otras artes también. A ver, ayúdenme, queridos alumnos. Aparte de literatura, ¿qué otras artes ustedes encuentran o conocen? A ver, vamos pensando. Esmeralda Ordóñez levantó la mano. A ver, dime, Esmeralda. Profesor, soy Mireia, solo que estoy con otra cuenta. Ay, ok, hijita, no se preocupe. Mireia Online. ¿Recuerdas otras artes? Profesor, también el arte de pintar o cantar es un arte. Muy bien. El arte excelente. para hacer los poemas. Porque hay personas que, ¿cómo se llama? Como usted mismo dice, que no han estudiado, pero tienen ese arte para hacer sus poemas o sea, componer poemas, ¿no?
Correcto, muy bien. Gracias, hija. Buena participación. Por ejemplo, nuestra compañera hizo presencia de lo que era la pintura. La pintura es arte, ¿no? La pintura es arte. Por ejemplo, si ustedes un poco recordamos a Leonardo da Vinci, Miguel Ángel Buonarroti, Rafael Sanzio, etcétera, etcétera. Es arte. Hay la última cena, por ejemplo, quizás tenemos en casa la última cena donde Jesús cena con sus discípulos, y eso muchas veces lo tenemos en casita. Es arte hecho por los pintores, ¿no? Dime, Rosemary, te escuchamos, hija. A ver, querías participar. Teatro, profesor. El teatro. Ya, gracias, hija. El teatro. Muy bien, el teatro lo vamos a encontrar dentro de lo que es la literatura. Pero también está bien, correcto. Dime, Lisbeth. El arte de la agricultura y el arte de la pintura también, profesor. El arte de la danza. La danza, sí. La danza es arte. ¿No? La Claro. danza es arte. El cine, por ejemplo. El cine, sí, también. Correcto, muy bien. Yanela, está levantando la mano. Yanela, no le hacemos caso. Dime, Yanela. Profesor, la pintura es el arte de la presentación gráfica también. Correcto. Muy bien. Correcto. Gracias, Yanela. A ver, vamos delimitando. Ya, chicos, tenemos, reitero, primero arte, ya hemos mencionado, literatura, pintura. ¿Qué más, profe? Hay un arte que están olvidando y está presente en todo, siempre les acompaña a ustedes todos los días. Nos referimos a la Comunicación. Sonia levantó la mano. Sonia, hola. Profesor, también la música también es un arte, profesor. Claro, y está justo la música. Correcto. Literatura, pintura, música, danza, escultura, chicos, escultura, arquitectura y lo que es el cine, ¿ya? Son 7 artes tradicionales, no hay que olvidarlos, ¿ya? Ahora ya saben que el séptimo arte, que se llama así el cine, es el arte que más ha evolucionado, ¿no? Es el arte que más ha avanzado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Continuamos. Vamos acá ahora. Tenemos que diferenciar. A ver, ¿alguien está con el micro prendido, por favor? Lo vamos verificando siempre en nuestro micrito, por otra vez se nos va y se escuchan al otro lado los suspiros. Bien, vamos acá, chicos. Hablamos de textos literarios y no literarios. A ver. Hay alguien que está con el micro prendido. A ver. Rosemary, gracias, hija. Muy bien, gracias. Vamos acá. Hablamos de textos literarios y no literarios. En este caso, hoy día un poco nos vamos a entrar a lo que es texto literario, pero también tenemos que conocer qué es un texto no literario, ¿no? Entonces, un poco vamos a diferenciar entre lo que es texto literario y lo que es texto no literario. El texto literario, queridos alumnos, porque hablamos de literatura, tiene una función estética. Y recuerden que la estética es sinónimo de belleza. Es decir, cuando tú lees un texto literario, debes deleitar, debes disfrutar, debes gozar. No tomarlo como un tormento. Ay, sí, mi mamá me dice que lea mi obra literaria o mi profesor, qué terror. Por ahí alguien me decía, profesor, ¿por qué habrán inventado la lectura? Porque es lo más horrible que existe en el mundo. Bueno, algunas veces no entendemos las cosas, pero pensamos que es así, ¿no? ¿Qué más? Despierta, dice, sentimientos, emociones al lector. Es el propósito del escritor. O sea, si yo escribo un poema, escribo un cuento, ¿cuál va a ser mi propósito? Mi propósito va a ser que despertar el sentimientos, emociones al lector, pues. Es obvio, ¿no? Pues no habría otro propósito. Yo como escritor, suponiendo que soy escritor, no tendría más que otro propósito de que, pues, de alguna manera, ustedes o los lectores disfruten, ¿no? Es el propósito. Ahora, a ver, vamos nuevamente con, o sea, nuestro PPT. En este caso, ¿qué pasa? Ustedes dirían, profe, ¿qué pasa si no me desierta un cuento, una obra?
ni sentimientos ni emociones. Puede haber, ¿no? Puede haber. Eso ya depende mucho de nuestro bagaje de lectura, ¿no? O sea, cuántas obras hemos leído. Por ejemplo, si nos ponemos a leer un ejemplo, la obra de Ulises de James Joyce, el que tiene más o menos 900 páginas, que es una novela, pues al leer las primeras páginas no lo vamos a entender y lo vamos a tomar como algo aburrido. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque este escritor utiliza técnicas que nosotros quizás no conocemos y por ahí decimos, ah, wow, qué obra tan horrible, no entendemos, ¿no? Entonces, todo se va encaminando poco a poco, ¿no? Hay que empezar con obras sencillas y luego ya más complejos, ¿no? ¿Qué más? El texto literario predomina la función poética. Eso es importante, ¿no? Dentro de lo que es, ustedes han visto en segundo año, funciones del lenguaje. Y una de las funciones del lenguaje es la función poética, ¿no? Y obviamente el lenguaje es connotativo, ¿ya? Connotativo. No es denotativo, es connotativo. Por ejemplo, fíjense acá. ¿Qué dice? Mi mano es la que escribe. Mi corazón el que llora. La letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. ¿Nos damos cuenta? Fíjense, ese es un pequeño verso, ¿no? En la que vamos a encontrar la función estética, o sea, hay belleza, en las palabras hay belleza, despierta sentimientos y emociones en el lector, nosotros, ¿no? Y obviamente hay un lenguaje connotativo, ¿no? Mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora. Cuando digo mi corazón el que llora, el corazón no llora, lloramos por los ojitos, ¿no? Pero está en lenguaje connotativo, por ahí metáfora, ¿no? La letra de quien te quiere y la firma de quien te adora, ¿no? Este es texto literario. Mientras que el texto no literario tiene estas características, tiene una función de informar o describir. El texto no literario informa, ¿ya chicos? Informa noticias, textos científicos, etcétera, etcétera. Asimismo también puede describir, ¿no? Aquí el que escribe un texto no literario no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. Por ejemplo, dice el curso de biología, ¿no? Biología es la ciencia que estudia la vida, por ejemplo. Ahí no está despertando emociones, nada, ¿no? Y utiliza un lenguaje denotativo. Cuando decimos denotativo es literal, ¿ya? Literal. Muchachos, ¿se dejó entender en lo que es denotativo y connotativo? A ver. Profesor. Sí, profe. Profesor, buenos días. Sí. Hola, dime, te escucho. Profesor, el texto literario es como un poema y el no literario es prácticamente lo que emplean los periodistas en las noticias. Correcto. Muy bien, gracias, hija. Muy bien, correcto. Como decía vuestra compañera, en el texto literario están todas las obras literarias. Poemas, cuentos, novelas, obras teatrales, epopeyas, etcétera, etcétera. En el texto no literario están todo lo demás. Ejemplo, dijo vuestra compañera, periódicos, ¿no? Revistas. ¿Qué más encontramos? Tu libro en casa quizás tienes de química, lenguaje, no literatura, lenguaje, matemática, de historia, etcétera. Esto es lenguaje, es un texto no literario, ¿no? Eso hay que diferenciarlo. Chicos? Bien. A ver, un poquito contrastamos acá. Acá tenemos nuestra imagen de nuestro texto conocido, o debemos conocer todos los peruanos, que es la Constitución Política. ¿La Constitución Política del Perú es texto literario o es texto no literario, chicos? No literario. ¿Qué dicen No los demás? literario, profe. Literario. 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 Ahí No ha salido, literario ahí, porque tiene toda la Constitución del Perú y un literario, como usted mismo dice, No es literario. muy bien. No literario. No Gracias, hija, literario. gracias. Muy No bien, literario, gracias profe. por argumentar las ideas. Es texto no literario. ¿Por qué, profesor? Sí, ¿cómo no va a ser literario? Claro que la Constitución es texto no literario, porque cuando tú lees la Constitución Política, pues no te va a despertar emociones. Wow. Ustedes seguramente han visto cuando, bueno, quizás les ha pasado. Bueno, a mí me ha tocado ver a mis alumnos cuando leen, les decía, lean obras
en plan lector, luego ya para el examen decían, vamos al examen, chicos, ya, profe. Después ya vamos a comentar la obra. ¿Qué les pareció la obra? Bien, profe, yo la verdad he llorado. Con esta novela he llorado. Ahí despertó nuestras emociones. Y seguramente les ha pasado a ustedes, ¿no? Cuando han leído un poema, quizás no han leído, o algún muchacho te lo declamó, te lo dijo en tus oídos y dijo ese poema y te conquistó. Despertó tus emociones, es literatura. Pero cuando tú lees la Constitución Política, pues no vas a encontrar emociones, porque dice, artículo 1, toda persona tiene derecho a transitar libremente por todo el territorio peruano. Artículo 2, artículo 3. Acá en la Carta Magna, en la Constitución Política, están nuestros derechos y obviamente también nuestras obligaciones como peruanos, ¿no? Entonces, es texto no literario. ¿Ya, queridos alumnos? Bien. Don Quijote de la Mancha, ¿es texto literario o texto no literario? Texto literario. Literario, profesor. Texto literario. Claro, este es un texto literario. Los que no han leído alguna vez al Quijote de la Mancha, es la historia de este flaquito, alto, garbudo, que va con su caballo, acompañado de su Sancho Panza, que es su escudero. Este señor dice que pierde el juicio, pierde la razón por leer novelas de caballería y se vuelve un loquito, ¿no? Y sale en busca de aventuras. Ahí va a despertar tu emoción como lector. Alguien levantó la mano, no sé, quizás quiere preguntar y no pase. Alguien levantó la manito. Bien. Creo que es de un bola. Vamos con este tema. A ver, dice acá. Receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. ¿Texto literario o no literario? No literario. No literario, profesor. No literario. No literario. Es texto. Muy bien. Texto no literario. Obviamente. Cuando dice sopa de calabaza y zanahoria, es un recetario, ¿no? Es un recetario. Pela la calabaza, pica la zanahoria, echa los ajos, cebolla, fuego lento, etcétera, etcétera. Ahí no te despierta emociones, pues te está indicando cómo debes de ser, ¿no? Entonces, texto no literario. ¿Ya, chicos? Muy bien, creo que eso quedó un poco más claro, entre texto literario y texto no literario. Ahora, un pequeño detalle acá. ¿Ya, chicos? Un pequeño detalle. Esto sí, hay que quedarnos bien grabaditos. Seguramente ha pasado a ustedes, a mí también, cuando era estudiante me hice esas preguntas. Y la pregunta es, ¿para qué leemos un texto literario? Usted dirá, profe, usted ya dijo que leer una obra es básicamente para meditarnos, para disfrutar, pero ¿eso de qué me sirve en la vida? A ver, yo les pregunto, ¿para qué leemos texto literario? A ver, alguien levantó la manito. A ver, vamos chicos, participamos. ¿Por qué leemos? A ver, ¿por qué en casa papá, mamá le dicen, lee tu libro, lee tu obra? En el cole, tu profe dice, lean su obra. Sí, dime, hijita, te escuchamos. Porque una mente con lectura es una mente sabia, y una mente que prácticamente no lee es como una mente vacía, porque la lectura te puede llevar a muchos lados. Leer, aprendes muchas cosas de lo que no sabes. Muy bien, correcto. Gracias, hija. ¿Cuál es su nombre? Mireya Olaya Vega. Gracias, hija. Gracias por tu participación, por tu argumento a la pregunta. ¿Alguien más quiere participar? Con toda confianza, por favor. Profesor. Dime, te escuchamos. Y con la lectura de otras obras literarias también se consigue el desarrollo del lenguaje como la suma de la importancia en el mundo como el que estamos viviendo, ¿no? Claro, desarrollas el pensamiento, el lenguaje. Muy bien, correcto. ¿Cuál es tu nombre, hijita? Yanela. Yanela, muy bien, hija, gracias. ¿Otra participación? Participemos, chicos, no tengan temor. Recuerden que, como les... Buenos días, ¿puedo Vamos. A ver,
Alguien dijo, a ver, escuchamos, tenemos, Aló, su opinión para mí profesor. es valioso. Te escuchamos, hija. Sí, profesor, porque mediante la lectura de una obra podemos imaginar, podemos dejar viajar nuestra mente. Muy bien, te lleva a lugares que tú no conoces. Correcto, muy bien. Otra participación. Basadas en tiempos incaicos o pueden ser tiempos, claro, podemos conocer lugares. Muy bien, excelente. Correcto. Otra participación. Vamos, chicos. Chicas, en este caso, creo que están participando más. Profesor, buen día. Bueno, la lectura también consiste en que puedas leer, comprender, razonar y todo eso. Para eso consiste en que le puedas leer las obras, ¿no? Correcto, gracias, hija. ¿Cuál es tu nombre? Jacqueline Reyes. Muy bien, Jacqueline Reyes. Profesor, Hola, hija, dime, te escucho. la lectura también fortalece la concentración y alimenta la imaginación. Muy bien, tú sí que sabes, muy bien, correcto. Hay alguien que me decía, profe. Hola, te escucho, hija. Buenos días, profesor. También las obras y realmente los textos nos ayudan para dar ejemplos también a nuestros hijos, ¿no? Cómo es la lectura y nos fortalece realmente el cerebro. Muy bien, correcto. Ahora vamos ampliando algunas ideas, ¿ya, chicos? Ampliamos algunas ideas. Profesor, disculpe, yo participé, pero no. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre, pero ahí sale mi ¿Tu apellido. nombre? Luisa Cáceres. Bien, gracias, Cáceres. A ver, vamos acá, muchachos, chicas, escuchamos, ¿ya? Cuidado con el gallo, muchachos. Vamos, acá en su micro. A ver, esta pregunta, chicos, lo que he hecho, ¿por qué leemos textos literarios? Es importante saber. Es importante, porque si no sabemos para qué cogemos un texto literario, pues es como sin tener un orden. Bien. A ver, voy a explicar. A ver, apaguen su micro, por favor. ¿Alguien está con el micro prendido? Gracias, les agradezco su gentileza. A ver, punto uno, no se olviden eso, porque algún día más grande, cuando unos añitos más va a ser papá, mamá, tu hijito te puede decir, ay, ¿para qué leo? Entonces tienes que saber responder, ¿no? Tema 1. El que lee texto literario tiene un léxico amplio, vasto. ¿Cómo es eso, profe? Explique, bote el chicle, explique de otra manera. Cuando digo un léxico, quiere decir un vocabulario. O sea, una persona que lee, su vocabulario, su lenguaje es amplio. Conoce sinónimos, antónimos, términos desconocidos, quizás alguna vez nunca hemos escuchado, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque eso lo encuentras en los textos literarios y cuando tú lees una obra, a un término que no conozco, pues lo puedo hacer de dos maneras. Voy al diccionario o simplemente lo hago por contexto, lo puedo, digámoslo, interpretar qué significa un término desconocido. ¿Sí? Entonces, una de las ventajas es incrementa nuestro léxico, nuestro vocabulario. Tenemos un rico vocabulario. ¿Sí? Punto 2. El que lee un texto literario tiene buena ortografía. Buena ortografía. Tilda correctamente, signos de acentuación, usa correctamente los signos de puntuación, coma, punto y coma, dos puntos, etcétera, etcétera. Usa correctamente las grafías con C, S, Z, la B y la V, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, podemos mejorar, obviamente, grande nuestro vocabulario con nuestra ortografía en este caso, y eso ustedes se van a dar cuenta. Yo otras veces, yo sé que ustedes no están en mi Facebook, pero otra vez tengo a mis amigos del Facebook y cuando veo sus publicaciones digo, wow, qué tal ortografía. Entonces, ¿por qué? Porque no leemos ni Coquito, hemos leído ni Los Tres Chanchitos, entonces tenemos una mala ortografía y encima lo publicamos por publicar.
y la gente que lee se da cuenta, ¿no? Dice, wow, esta señorita, este joven está ¿De qué? en una ortografía, ¿no? Ya. Apá, tu Ujú. micro, hija, está sacando cita para todos, o sea, para ser testigos. Alguien está con el micro prendido. Bien, seguimos. Otra ventaja de leer una obra literaria es desarrollar. Ahí alguna de tus compañeras dijo esto. El que lee desarrolla la concentración. ¿Ya tuvieron matemática, chicos? Todavía. Ahora viene matemática. Ahí van a necesitar concentración, porque la profesora va a decir 2 más 2, 4, elevado al cuadrado, tal. Y tienes que estar concentrado, pues, porque si tú ves que un pajarito pasa por ahí, te desconcentras y no entendiste nada. Necesitamos desarrollar la concentración. Y ojo, pocas personas tienen buena concentración. Si usted tiene buena concentración, es como una virtud tener concentración. Por lo común, los seres humanos somos muy desconcentrados, por lo común. Entonces, el que tiene buena concentración. Ahora, no solamente concentración. Al tener concentración, desarrolla su imaginación. Porque tú cuando lees una obra, tienes que concentrarte e imaginarte. Por ejemplo, estás leyendo el Quijote, te concentras en el Quijote, que era un hombre alto, garbudo, con barba. Te vas concentrando y te vas imaginando cómo es ese señor. Entonces, síntesis. Concentración más imaginación, desarrollas la creatividad. La creatividad. Ahora, muchachos, quiero que me escuchen. Les pregunto, ¿ustedes son creativos? ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo van en la creatividad? ¿Son creativos o no? No tanto, profesor. A veces, profesor. Ahí lo dejamos. Porque ahí también un poquito tiene la culpa nuestro profe, ¿no? Nuestro profe en primaria y ya también en secundaria. ¿Por qué? Apaguen su micro, chicas, chicos, que no escucho escucho mi eco. ¿Saben por qué les digo esto? Porque muchas veces nosotros los profesores tenemos la mala costumbre de que mi alumno debe ser como yo pienso. Y no es así. Y no es así. El alumno debe desarrollar su creatividad desde llevando el curso de arte, por ejemplo, literatura, por ejemplo. Entonces, la creatividad, ojo, no todos lo tienen, no todos lo tenemos. Raros son los que tienen la creatividad. Los creativos son los que han inventado, por ejemplo, nuestro celular que ustedes tienen en mano. Los celulares, gracias a un hombre que fue creativo e inventó los celulares. Los grandes inventos que se han desarrollado es gracias a la creatividad de los creadores. Y para ser creativos, no todos tenemos esa virtud. Solo algunos. Y la literatura, la lectura de un texto nos da eso, nos da creatividad. ¿Ya, chicos? Ser creativo implica pues, una destreza de alternativas de solución a un determinado problema. Distintas alternativas, distintas soluciones a un problema determinado. Un ejemplo, yo no tengo empleo, ya me pongo el caso que no tengo trabajo, pero yo como creativo que soy, soluciono mis problemas de una y otra manera, lo soluciono creativamente, sin que mi mamá, mi papá, mi novio, mi novia me lo digas, lo hago, porque soy creativo. La creatividad, los peruanos seguramente somos muy buenos en la creatividad, pero muchas veces nos falta impulsarlos más, ¿no? Entonces es importante conocer estas ventajas que tiene la lectura de un texto literario. Si nosotros, por ejemplo, eso pasa en casa, y yo espero que no pase con ustedes, por ejemplo, en casa suele suceder, ¿no? Papá manda, dice, a ver, hijito, tiende tu cama. El hijo que hace solamente tiende su cama. O sea, siempre hacemos lo que nos mandan nada más. No debemos romper los esquemas, pues. Hacer otras cosas. Y ahí vamos rompiendo nuestra creatividad. Y chicos, muy bien. Avanzamos con esto para terminar esta partecita. Las formas del lenguaje literario básicamente se van a dar de dos formas. Uno que se llama verso y otro que se llama prosa. ¿Ya, chicos? Otro que se llama prosa. Esas son las dos formas en las cuales los escritores van a ceñir sus obras, ya sea en verso o en prosa.
Cuando hablamos de verso nos referimos a todo lo que es poesía, ¿ya? No hay que olvidarnos, a todo lo que es poesía. Pues el género épico, género lírico, también el género dramático, ¿no? Que tiene una serie de características que contribuyen a diferenciarla notablemente de un lenguaje común, en que destacan su disposición gráfica, o sea, cómo se escribe, ya saben ustedes cómo se escribe la poesía, ¿no? Y el ritmo. Aquí vemos el ejemplo, ¿no? Fíjense, este es un ejemplo de un poema. Todo es un poema. Este poema tiene 2 estrofas, ya saben ustedes. Esto acá es primera estrofa y esto de acá segunda estrofa. 2 estrofas. ¿Sí, chicos? ¿Y cómo diferenciamos de una estrofa a otra? Por la distancia que va separando. Entre la primera y la segunda. Es 1. Ahora, el verso, eso sí quiero, queridos muchachos, entendámoslo bien. ¿Qué es el verso? El verso es un rengloncito del poema, solo un rengloncito. Este, por ejemplo, es un verso. Yo le digo, a ver, chicos, léanme el tercer verso de la primera estrofa. Tercer verso de la primera estrofa sería eso de acá. Este es el tercer verso de la primera estrofa. Ajá, era un amante a quien por suerte impía, hasta ahí debe ser, ¿no? Es un verso. Entonces recuerden que el verso, chicos, el verso es cada rengloncito de un poema. No se olviden, repito, reitero, recalco. Cada rengloncito del poema, cada rengloncito es un verso. No te vayas a equivocar, ¿ya? Bien. Las unidades métricas acá están, hemos dicho lo que es el verso, son cada una de las líneas del poema. La estrofa, ya saben, conjunto mínimo de versos que contiene una serie cerrada de elementos sujetos al ritmo, ¿no? El poema, un conjunto de estrofas que expresan mensaje, el mensaje completo cuyos componentes están sometidos al ritmo. Y lo que es prosa, ¿no? Prosa está vinculado básicamente a una disposición completa de un texto, ¿no? Nuestros cuentos que ustedes seguramente tienen en casa, desde la Caperucita Roja, el Patito Feo, etcétera, etcétera, son prosa, porque no tienen nada que ver con poesía, se escribe todo, ¿no? Con ese canto a cabo, de cabo a canto. Entonces, ocupando toda la línea y carece de ritmo tan marcado, ¿no? Como el ritmo, se acerca más al habla cotidiana, debe respetar, esto es importante, que la prosa sí debe haber coherencia y debe haber cohesión. Ese tema vamos a hablar más adelante, ¿ya? Cuando vamos a hablar de RU, vamos a hablar de lo que es coherencia y lo que es cohesión. Fíjense, dice, una mañana, la vieja rata de agua sacó la cabeza por su agujero. Tenía unos ojos redondos muy vivarachos y unos túpidos bigotes grises. Su cola parecía un largo elástico negro. Fíjense, es prosa, ¿no? Ejemplo de prosa. Acá no tiene nada que ver con lo que es verso. Entonces, no nos olvidemos, queridos alumnos, no nos olvidemos que en la literatura vamos a encontrar 2 formas de lenguaje literario. O sea, los escritores van a escribir bien en prosa o bien van a escribir en verso. No hay más. ¿Está claro, chicos, chicas? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Alguna pregunta, por favor? Dime, hijita, te escucho. Dime, te escucho. Hola, te estoy escuchando. ¿Alguna pregunta? Alguien me dijo que quería consultar algo, me parece. ¿Alguna pregunta, queridos chicos, chicas? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, gracias, Luisa. Muy bien, queridos muchachos, chicas, gracias por su tiempo y su buena paciencia. Dejan de desearles un feliz fin de semana, que le vaya súper esta semana que empieza seguramente con bastante optimismo y que nos vaya súper a todos, ¿no? Gracias por su tiempo y su buena paciencia, así que no se escapen de su clase, entren al curso de matemática conmigo hasta la próxima semana. Gracias, buenas tardes. Gracias, profesor. Dios le bendiga. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense, nos vemos en la próxima clase. Ok. Por favor.